Eso no fue lo que yo esperaba. Un sueño cumplido. Por fin salí. Hay demasiada gente. De la película, de verdad. ¡Fría! ¡Dios mío, eso es frío! Es muy cerca a la playa. Miami por la noche. Pues vamos a ver algo diferente. Ver este lugar con sus propios ojos. Antes de seguir con este video, quería recordarles sobre mi cuenta en Patreon, donde ustedes pueden apoyar mi trabajo y también tienen acceso al chat privado solamente para los miembros. También quería dar gracias a todos que ya me apoyan. ¡Mil gracias! Al final de este video dejaré la pantalla con todos que me apoyan en Patreon. Ahora seguimos con el video. Y empezamos una nueva aventura. Vamos a ver qué será posible ver en este lugar. Pues así empezó mi viaje. Todavía tengo 2 horas a mi vuelo. Pues sí, tengo que esperar pienso 1 hora para saber de cuál puerta sale mi avión. Pues Oli, por fin, ayer por la noche llegué por fin a mi destino y por primera vez estoy en Estados Unidos. Por primera vez en mi vida llegué a Florida, a Fort Lauderdale, pues trataré de grabar algo de este lugar. Yo sé que muchas personas de República Dominicana o muchos mis seguidores viven en Estados Unidos, en Miami, en Florida, pues quizá eso será interesante para ustedes porque eso es mi primera vez en Estados Unidos. Ya veo muchas diferencias y siento como en una película de Estados Unidos, de verdad. Todo es como de la película, de verdad. Las casas, hierba cerca de la casa, las calles, carros, todo. Pues pienso poco a poco les voy a mostrar un poquito de Fort Lauderdale. También me gustaría visitar Miami, pues un poquito de Florida. Y voy a compartir con mis pensamientos. ¿Qué pienso sobre este lugar? Después de 2 años en la República Dominicana, ya estoy acostumbrada al calor. Y en realidad, cuando llegué aquí ayer, tenía frío, de verdad. Por la mañana también. Ahora hace sol, es mucho mejor. Pero en realidad yo esperaba temperaturas como en la República Dominicana. Ok, llegamos a un lugar muy importante, siempre para mí es muy importante. Cualquier lugar yo siempre busco, si es posible, siempre busco entrada a la playa, pues aquí también. Pues estamos en la playa Fort Lauderdale,
Como pueden ver, yo no estoy preparada para visita en la playa, pero vamos a entrar. Entonces, ahora es un poquito mejor. Ya no tengo frío después de esta caminata. Esto es como 30 minutos. Ya está mucho mejor. También el sol es más fuerte ahora. Y, ok, vamos a entrar. Yo con mis zapatos en la playa. No, por supuesto tengo que volver aquí otro día en un traje de baño con calizos, algo así. Pero mira qué lindo. Entonces vamos a verificar la temperatura del agua. Vamos. Ya tengo miedo. Es frío. Dios mío, eso es frío. Frío, eso no es agua como en República Dominicana. No, no en invierno. Eso es algo que me gusta mucho. Después de la visita en la playa, se puede limpiar todo el cuerpo o solamente pies y puedes caminar más adelante. Pienso que hay muchos parques así. Y son parques bien cuidados. Cerca del parque hay, por ejemplo, como allí, estación de las bicis, se puede rentar y como dije antes, todo es muy grande. Empezando con los carros, finalizando a los edificios. Yo sé que por supuesto estoy en un barrio más alto, pero lo que me gusta mucho, casi cada casa, cada casa tiene césped cerca de la casa, eso me gusta mucho. Es algo que siempre me falta en casas en República Dominicana. ¿Sí? Y también otra cosita, aquí por supuesto hay planificación del terreno, pues aquí hay solamente casas pequeñas, bajas, y más altas son, por ejemplo, edificios más altos son allí, cerca de la avenida principal. Por aquí todo es bajo, tiene por aquí, como por aquí, 2, 3 pisos y es muy cerca a la playa. Hola amigos, el segundo día en Fort Lauderdale. Ayer caminé mucho, de verdad. Hice pienso como 20 kilómetros a pie, mucho. Hoy no pienso hacer tan muchos kilómetros, pero quiero verificar cómo funciona taxi acuático, water taxi. Entonces busco una parada de taxi. Quiero ir a otro distrito aquí que se llama Las Olas. Sé que allí hay muchos bares, museos, restaurantes, galerías del arte, pues vamos a ver algo diferente.
Como pueden ver, hoy el clima no es tan lindo como ayer. Ayer hacía sol muy fuerte y me quemó un poquito nariz, pero está bien. Hoy estoy preparada. Pues no sé, en realidad eso es extraño, porque tenemos que ir aquí, cerca de... Esto es como un hotel, pienso, este edificio, y tenemos que pasar por allí. Extraño, porque no vi nada que me parecía una parada. Pues vamos a verificar. Ya sé todo. Entonces hay que entrar por el lobby del hotel. Y aquí, cerca del hotel, hay una parada. Allí vamos a acercarnos. Entonces aquí es una parada, pero los boletos hay que comprar vía página web. Pues ya tengo aquí boletos. Este boleto está vigente solamente un día y este Daily Pass cuesta $40. Pues pienso es mucho, pero si alguien usa este water taxi a menudo, puede comprar un boleto para un mes y eso sale mucho más barato. Pues. Y también lo que me gusta mucho, en la página web también es posible verificar dónde se encuentra un bote. Mira, más o menos. Entonces yo todavía tengo ¿cuántos minutos? Ok, pienso en 5 minutos va a llegar el bote. El taxi ya llegó, pero veo que hay mucha gente, pues no sé. Pero bien, veo que muchas personas salen. Hello. Thank you so much. Pues entramos. Hello. Veo que hay también un baño. Muy bien. The house and gardens are open to 3 o'clock. Use your ticket for a big discount. Named after these people love to show off what they've got at night. They spend as much on the lighting as they do on the landscaping. Por fin salí de este mototaxi, pero eso no fue lo que yo esperaba. Eso fue como un tour. En realidad, todo el tiempo la señora estaba hablando sobre las casitas las casas que están cerca del agua. No, pienso eso duró como 1 hora o más pienso. Sí, por supuesto más de 1 hora. Llegamos por fin a las olas. Este lugar es lleno de restaurantes, bares y pienso también hay centros comerciales y edificios muy grandes. Entonces no sé dónde voy. Voy a ver qué está por aquí y no sé. Pero hace frío. Ok, ya lo que puedo decir sobre este distrito, sobre las olas, por supuesto aquí es muy lujoso, muy lindo y pienso, sí, me parece que aquí es muy limpio. Sí, no veo basura, pienso la gente, hay personas que lo limpian. Mira, este edificio es muy interesante. Y lo que veo, los restaurantes aquí son de un nivel un poquito más alto, pienso también. Tiendas con ropa son más elegantes, ¿sí? Lo que pienso, aquí yo siento que aquí hay mucho dinero, en los carros, en los edificios. Pienso la ropa que la gente viste debe costar mucho.
Hola amigos, el día siguiente. Hoy estoy en Miami. Ahora estoy cerca de Ocean Drive, pues la calle más famosa de Miami. Vamos a pasar por aquí, vamos a ver cómo está por aquí. Ahora. Y lo que veo, hay mucha gente y este lugar es muy turístico. Eso no es malo porque es un lugar muy famoso. Por supuesto hay muchos lugares, edificios coloridos. Les voy a mostrar en un rato, pero pienso eso no es... Es muy difícil porque yo siempre quería ver Miami por la noche, Ocean Drive, pero a decir verdad hay demasiada gente. Y de lo que vi en Fort Lauderdale, pienso Fort Lauderdale fue mejor para mí, porque como ustedes saben, yo prefiero lugares más tranquilos, donde hay menos turistas. Pero por allí hay playa. No estoy segura si ahora podemos entrar a la playa porque ya está oscuro. Quizá si no está cerrada podemos entrar. Si está cerrada vamos a caminar cerca de todos esos lugares donde se puede gastar mucho dinero. Pero lo que puedo decir sobre este lugar y lo que me fascina, esta calle, pues Ocean Drive, me parece mucho a Grand Theft Auto, un videojuego que es mi videojuego favorito. Pues sí, un sueño cumplido. Muy bien. Ahora entramos a la playa. Playa Miami. Y hoy también fui al partido de NBA de baloncesto. Por primera vez también vi en vivo. Ayer yo fui al partido de hockey y eso me gustó mucho más, pero eso es mi opinión. Ok. También quería mencionar que ahora hay muchos cruceros. Sí, el puerto del embarque está lleno de cruceros muy grandes. Cruceros que últimamente visitaron también Cabo Rojo, en el sur de República Dominicana. Pero mira, ya estoy en la playa y esta playa es enorme. Dios. Y allí se puede ver la ciudad. Wow. Es de verdad enorme. Mira, ¿sí? Miami Beach, playa Miami. Ok, ya salgo de la playa y vamos a ver el lugar donde se puede gastar dinero, buscar amor, comer y beber la noche entera. Vamos a verificar qué tenemos por aquí. Eso me gusta. Si no tienes agua contigo, puedes beber agua de esta cosita. Pero lo que pasa aquí, agua es potable, pues eso no es problema.
es el vibe 100% del Grand Theft Auto. Estoy enamorada. Aunque hay mucha gente, pues eso no es lugar de los lugares que me gusta. Yo prefiero lugares más tranquilos, pero sí, eso tiene su ambiente. Por supuesto, vale la pena llegar aquí y ver este lugar con sus propios ojos. Eso por supuesto no será el vlog más interesante, pero pienso está bien a veces mostrar los lugares así. Para mí es algo nuevo. No sé si ustedes son fan de crimen real, pero eso es como una curiosidad. Mira, esta casita, ¿sí? Esta casita fue una casa de Versace y aquí fue también asesinado Versace por Andrew Cunanan, si yo recuerdo bien. Ahora en este edificio hay un hotel. Pues si alguien quiere puede llegar aquí y sí, también hay emblemas de Versace. Ya dije antes que este lugar me parece muchísimo a Grand Theft Auto, pero este edificio, si alguien ha jugado a este juego, por supuesto conoce este lugar. Pues me pueden decir si conocen este lugar, si han ido a Ocean Drive en Miami y qué piensan en los comentarios. Pienso ahora volver a Fort Lauderdale, tengo que comer algo.